Juan Carlos, le cedemos el pase para que pueda comenzar con la primera clase del día de hoy. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Por favor, me confirman el audio para poder comenzar con el curso. ¿Sí? Sí, buenas noches, sí se escucha. Perfecto. Por favor, un minuto para activar cámara y compartir. Perfecto. Un momento, por favor. Al parecer ha salido el ingeniero. Ahorita seguramente se reconecta para poder continuar con la clase. Sí, unos minutos, por favor. Buenas noches con todos. Disculpen, por favor. Estaba instalando. Buenas noches con todos. Les saluda el ingeniero Carlos Coveña. Vamos a comenzar con el curso de técnicas de análisis de interpretación de suelos, agua y por último, al final, un capítulo de análisis foliar para la fertilización, mejor dicho, para hacer un planeamiento, un programa de fertilización. Y bueno, a manera de introducción, pues vamos a ver unos cuantos definiciones, ¿no? Y los objetivos del curso, pues para poder hacer un análisis de suelo, en primer lugar, o de agua, hay que tener una buena muestra. ¿Por qué? Porque tiene que ser una muestra representativa. Si tú vas a mostrar un suelo, que es más o menos un promedio de 5 a 10 muestras que tienes que sacar por hectárea, pues tiene que ser una muestra que cumpla con un 80% de las propiedades homogéneas que tenga un fundo. Está prohibido sacar muestras al costado de un canal o por donde ha pasado una carretera, ¿no? O también sacar muestras donde ha habido un potrero o un corral, donde ha habido ganado por años, ¿no? Porque va a haber mucha más materia orgánica acumulada, o debajo de un árbol frondoso, donde de repente es caducifolio y la hoja se cae, va a haber mucha materia orgánica. O de repente en un suelo que es muy piedroso, o son vetas que pasan por el campo, mejor no sacar muestras de ahí. Es más recomendable eh, acompañar al jefe de campo. Acompañar al jefe de campo, se supone que vas a muestrear suelo en un campo de 5, 10 o 20 hectáreas. Entonces, tienes que acompañarte con alguien que conozca el fondo para que te vaya más o menos indicando, ¿no? Algunos antecedentes y todo para ya saber a dónde sacar las muestras. Y bueno, es todo una técnica, sacar muestras de suelo, ¿no? Dependiendo de la profundidad, dependiendo de muchos factores, pero sí hay que sacar una muestra homogénea. De repente vamos a llevar un curso especialista, especialmente, de que es muestreo de suelos, ¿no? Pero de todas maneras, acá dentro
desarrollo del curso vamos a ver una parte rápida de lo que es muestreo de suelos. Entonces, desde ahí comenzamos, ¿no? Igual, para muestrear agua, también, ¿no? Las alícuotas se sacan de la toma directa y estas muestras no necesitan mucho, no necesitan mucho. Una muestra ideal, pues, después del chocolateo en suelo y todo, pues será 1 kilo, 1,5 kilos que se lleva al laboratorio. Eso sí, hay que llevar la muestra muy rápido, ¿no? Hay que llevarla lo más rápido posible al laboratorio para que se puedan hacer los análisis. No se pueden dejar muchos días. Y también hay un correcto embolsado y un correcto etiquetado. Etiquetar muy bien, ¿no? Hay una técnica de poner doble bolsa, ¿no? Esas Ziploc que son herméticas y por fuera una etiqueta y encima otra bolsa. Porque muestra que llega sin rotulación al laboratorio, simplemente no la procesan, porque es una pérdida de tiempo, porque no saben de qué lote, de qué zona es. Entonces, ¿para qué hacemos este muestreo de suelo? Para hacer análisis de suelos, análisis de agua. ¿Y para qué hacemos análisis de suelo y análisis de agua? Pues para determinar la fertilidad, el grado de fertilidad que tiene un suelo, disponibilidad de nutrientes. Podemos medir podemos ver muchos parámetros como sus propiedades físicas del suelo, textura, estructura, densidad aparente, color, ¿no? El color también es un tipo de propiedad física. Temperatura también se mide. Y podemos ver propiedades químicas del suelo también. Podemos medir su pH del 0 al 14. Podemos medir su conductividad eléctrica, que está asociado pues, al porcentaje y al contenido de sales, ¿no? De cloruros, de sodios que tiene un suelo. El agua también trae, de ahí vamos a ver unos capítulos sobre eso. Y también podemos hacer análisis microbiológicos para determinar pues qué fauna benéfica o de repente determinar la población de nemátodos o de repente determinar la población de Phytophthora o de Fusarium o Rhizoctonia. Y bueno, y muchos más que son hongos del suelo, Sclerotinia, Verticillium. Ustedes conocen todos esos hongos del suelo, ¿no? Pero los análisis se hacen para eso, para conocer. Es como cuando tú vas al doctor, al médico, ¿no? Y por muy médico que sea, por muy doctor que sea, él te manda. Aló, ¿me estarán ¿Me estarán escuchando? ¿Me confirman? Parece que he salido del chat. No. Ah, sí, sí, ya, ok, me escuchan, está bien. Yo sí lo escucho, Ife. Sí, sí, pero bueno, vamos a seguir. Estábamos hablando de qué es lo que podemos determinar en un análisis de suelo, de agua. Pues muchas cosas, muchos parámetros, aparte de los nutrientes, ¿no? NPK, que son los macronutrientes, los mesonutrientes, magnesio, azufre y calcio. Y pues de ahí ya vienen los microelementos, fierro, magnesio, zinc, molibdeno, cobalto, boro, también, ¿no? Silicio, por ahí hay que agregarlo también, es importante. Cobre. Entonces, necesitamos saber qué es lo que tiene el suelo, qué es lo que trae el agua. El agua aparte de riego, también trae nutrientes. Si tú le haces un análisis a agua, puedes determinar pH, conductividad eléctrica, puedes determinar porcentajes de sodio, de cloro, ¿no? De cloruros, de sulfatos. En el agua viene calcio, viene magnesio, viene potasio, vienen nitratos, ¿no? Vienen fosfatos,
Por eso que hay que conocer la calidad del agua del riego, porque esos nutrientes que trae la calidad del agua de riego eh, se le van a restar al plan de cultivo, al plan de fertilización, perdón. Y también pues va a determinar la preparación de estas soluciones para hacer las aplicaciones foliares, las aplicaciones químicas, si es que es, ¿no? O las aplicaciones por vía sistema. Ahí es más donde se tiene que medir mucho más, ¿no? Estos parámetros. Cada preparación de un caldo nutritivo o de una aplicación, primero se tiene que llevar a un pH, según los productos que vamos a usar, evitar mezclas. Pero bueno, vamos a que el agua pues también influye mucho, ¿no? Es más, yo me atrevo a decir que el agua es la que al final manda, ¿no? Es la que al final condiciona. El suelo es como una familia, ¿no? El suelo es como el esposo, el que sostiene, el que habla, que dice y que todo, pero el agua al final es como la esposa, ¿no? Que al final, ella es la que al final esto manda. Y si el suelo tiene un pH de 7 y estás regando con un agua de 7,8 de pH, ese suelo se va a condicionar según la calidad de agua. O si esa agua es muy alta en conductividad eléctrica, o sea, trae muchas sales, cloruros, sodios, el suelo va a ser un suelo propenso a ser un suelo salino. Ya vamos a ver adelante todo eso, pero bueno, ya se me está viniendo a la cabeza todo eso, ¿no? Y bueno, las muestras de suelo, los análisis de suelo se tienen que hacer cada 2 años. Cada 2 años, el agua, pues, lo que pasa es que antes no habían ahora estos instrumentos que hay ahora y que ya vamos a ver en el curso, ¿no? Antes, hace 25 años que yo salí de la universidad, pues teníamos que ir a sacar un muestreo de suelos obligado, sí o sí. Ahora ya no, ahora hay sensores, ¿no? Hay muchos sensores que 5 en uno, 7 en uno, ¿no? Que mides el pH, mides la conductividad eléctrica, la temperatura del suelo, los niveles de NPK, ¿no? La humedad en un solo aparato, en un solo producto. Entonces eso ya facilita porque ya esos datos pues los puedes ir almacenando, ¿no? ¿No? Yo tengo un sensor trípode, ¿no? Que mide, tú metes los sensores y mides toda la temperatura, la humedad y la conductividad eléctrica del suelo. Con eso es suficiente. Ahora, si quieres hacer un buen análisis, pues tienes que hacer ¿no? Para hallar materia orgánica, para hallar microelementos, para hallar las relaciones carbono-nitrógeno y todo eso, pues hay que llevar al laboratorio. Hay que llevar al laboratorio y las muestras, pues hay que, como ya les dije, es una técnica que de repente vamos a hacer un curso solamente de muestreo de suelos. Eh, Se tiene que muestrear a la profundidad más o menos de lo que va a ser tu cultivo. Si es un cultivo que tiene un sistema radicular a 20 centímetros, pues esa sería la zona indicada, el horizonte indicado, ¿no? O si es un frutal, de repente, ¿no? Ya puedes de repente ampliar un poquito la profundidad. Pero ¿es necesario hacer un análisis de suelo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque, eh, como les dije, ¿no? Así sea un buen doctor, un eminente doctor, un máster, ¿no? Siempre te va a pedir análisis. Señor, hágase un análisis de sangre, un análisis de orina, un análisis de heces, ¿no? Un análisis de triglicéridos, de colesterol, ¿no? Un análisis de sangre completo. Entonces, ¿por qué? Porque eso va a reflejar tu estado, igual en el suelo, igual que en el agua, igual que en las áreas foliares.
En las áreas foliares ya vamos tocando un poquito de foliar, pero eso va a ser mañana ya, la próxima clase que diga en la próxima sesión, ¿no? Esto ya hay métodos de muestreo, ¿no? Y también salen las cantidades nutricionales. Pero bueno, y bueno, les explicaré pues que se mete a un espectrofotógrafo y eso ya sale todo nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos, materia orgánica. Pero bueno, la cosa es que hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo ¿para qué? Para evitar la sobrefertilización, evitar toxicidad en las plantas, evitar contaminación del suelo. Cuando nosotros metemos químicos al suelo, fertilizantes químicos, pues hay una terrible contaminación después de todo, ¿no? Hay contaminación. La fertilización, pues, puede ser edáfica. Edáfica significa el suelo. La fertilización puede ser foliar, la fertilización puede ser por irrigación. Esas son las tres principales tipos de fertilización que hay. La planta se fertiliza también, se autofertiliza con el grupo CHO, carbono, hidrógeno y nitrógeno, lo jala lo absorbe de la atmósfera, lo absorbe, lo jala del suelo, en el agua. El agua es oxígeno, O2, ¿no? El agua es O2, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Y en la respiración, pues, la planta, pues, hay un intercambio gaseoso que la planta hace por medio de los estomas, una respiración, una transpiración. La planta jala dióxido de carbono, que es CO2, se queda con el carbono, parte del nitrógeno, pues libera nitrógeno. Entonces se autonutre, se autofertiliza. Pero nosotros tenemos que darle fertilización edáfica. Edáfica significa al suelo, o sea, cuando de fondo, de piso, no sé cómo le dirán en su sitio, en su país, pero es una fertilización al suelo. Foliar y por vía sistema, pues que es la más eficiente. La vía sistema es la más sostenible, la más ecológica. La fertilización, las fertirrigaciones. Una fertirrigación puede ser una fertirrigación proporcional, constante, o puede ser una fertilización cuantitativa, donde los niveles de fertilización se van manejando, se van ajustando, a comparación del anterior, que es aplicar 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 toda la campaña, ¿no? En cambio, la otra es manejar fósforo, manejar potasio, nitrógeno, y bueno, y dar las dosis correctas. ¿Para qué? Para que no se pierda el fertilizante, haya menos toxicidad en las plantas, estrés, porque hay estrés también cuando hay demasiada concentración de productos, o bloquean otros productos, otros elementos, se bloquean. En el suelo hay procesos de óxido-reducción también, hay procesos bioquímicos, hay una mecánica del suelo también, es tema aparte, pero bueno. Hay que hacer de la agricultura lo más sostenible posible. Sostenibilidad, caballeros. Sostenibilidad para poder trabajar de la mano pues con el medio ambiente, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, acá podemos ver un cuadro de cómo prevenir la degradación de suelos, ¿no? Las amenazas que podemos tener por un lado y las soluciones o prevenciones que podemos tener por el otro, ¿no? Entonces vamos a hablar que podemos tener problemas de erosión, problemas de contaminación, pérdida de carbono, incendios forestales, puede haber compactación de suelos, ¿no? También ese es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todo acá está explicado todo y su medida de prevención para poder mitigar esos daños o esos problemas. Muchos se presentan en la agricultura realmente, ¿no? Se presentan asociados de repente también. Por eso que la agricultura sostenible es una agricultura integrada, donde así como hay diferentes problemas, nosotros tenemos que tener diferentes herramientas
de cómo atacarla, o de cómo defenderla, o cómo solucionarla. ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que aplicar todo un manejo integrado, un paquete, ¿no? Un paquete, incluye tecnología, gestión de riego. Ahora ya los fondos, pues, eh, tenemos riegos automatizados con sensores, que leen las temperaturas, leen la fertilización del suelo cada cierto tiempo. Ya es más fácil ahora. No es como antes, que tenías que ir más o menos midiendo, visualizando planta, ¿no? Eh, Controlando raíces, haciendo rizotrones en campo. Ahora no, ahora ya hay sensores que manejan humedad, manejan temperatura, se encienden, se apagan los riegos, están asociados a la central agrometeorológica que hay en el fondo, ¿no? Que mide todos los factores climáticos, temperatura, hay termómetros, hay higrómetros para medir la humedad ambiental, hay anemógrafos para medir el aire, la dirección del viento, paneles o sensores para ver los rayos de la intensidad de radiación, las horas que ha habido de sol en el día, pluviómetros para ver la intensidad de las lluvias, ¿no? Pero esta gestión de riego, ahora hay que darle mucha importancia. Ahora hay que darle mucha importancia porque la mayoría de estas irrigaciones o riegos están asociadas a las fertilizaciones. Y para hacer estas fertilizaciones hay que saber cómo está el suelo. ¿Y cómo sabemos cómo está el suelo? Por medio de los análisis de suelos, que es este curso. Entonces todo va encadenado, va como un engranaje, ¿no? Es más, ahora los fondos que exportan y están asociados al Global Gap. Ustedes conocen que el Global Gap es la entidad principal más importante que hay en el mundo en las buenas prácticas agrícolas, ¿no? ¿No? Global Gap, ¿no? Antes era Eurogap, pero tuvieron que hacerla como Global Gap porque todos los países somos responsables de la alimentación y de la producción de productos, no inocuos para la salud. Eso es uno. Y evitar riesgos para las personas y para el medio ambiente. Y también ahora ha salido pues un apéndice, un upgrade, ¿no? Del Global Gap. El Global Gap significa Good Agricultural Practice, ¿no? Buenas prácticas agrícolas, si tú lo traduces al castellano. Y en eso trae un upgrade que es el Spring, que es el manejo de agua sostenible, ¿no? Donde dice que no podemos usar tanta agua. El cultivo tiene un uso consultivo de agua, hay que hacer análisis de suelos para ver su textura, su estructura, ¿no? Su grado de porosidad, para ver, ¿no? Cuántos días queda en capacidad de campo, en cuántos días, según la temperatura, entra en marchitez permanente y todo eso. El grado de porosidad que hay en un suelo que también determina. Ustedes saben que el suelo pues es un ente vivo que tiene 35% de fase sólida, 30 de fase líquida, 30 de fase gaseosa y 5% máximo de materia orgánica. Ahí está el 100%, véanlo como un pastel, como una tabla, ¿no? Y bueno, y como les decía, pues el suelo es vivo, no solamente hay suelo, ¿no? Hay biótica, hay macrobiótica, hay desde serpientes enormes hasta microorganismos, ¿no? ¿No? Y hay benéficos y que son patógenos. Y todo eso influye, eso se llama la rizósfera. La rizósfera es el mundo de la raíz, todo, ¿no? Dicen que en los bosques de las selvas, ¿no? ¿No? En los bosques tropicales, esas raíces abajo se entrelazan y hay una comunicación entre árbol y árbol, entre las raíces internas y es más, han puesto sensores para ver si emiten algún tipo. Es una ciencia que todavía está, ¿no? Pero eso se llama rizósfera. Y hay muchos elementos dentro de esto, ¿no? Es una microbiótica
y una microfauna enorme, pues, ¿no? Enorme, enorme, enorme. Y todo eso depende, pues, del pH, de la conductividad que tenga un suelo, ¿no? Eso crea un hábitat ecológico también, como digamos, ¿no? Pero es importante conocer la calidad de los suelos, sí, es importante, nos brinda normas específicas, para, no solamente para agricultura, para diferentes tipos, ¿no? de actividades. Es más, ya está, nos ayudan pues también a cumplir con las normativas, ¿no? Con muchas normativas, esa es la verdad, no solamente con la eliminan del decreto supremo. Es base para poder tener una sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos de agricultura sostenible, es agricultura pues que es orgánica, que está alejada de los químicos lo más que podamos, ¿no? Un manejo racional, un manejo responsable, ¿no? Eso es sostenibilidad ambiental. Muchas cosas y todo esto va de la mano con la sanidad ambiental. Lo que pasa es que cuando uno aplica fertilizantes en exceso, y según el tipo de fertilizante, el fertilizante se volatiliza, se va a las nubes, llueve ácido, llueve urea química, fosfato químico, se percola en el suelo, se va para abajo, entra a las escorrentías, ¿no? A las aguas subterráneas y contamina lagos, lagunas, ¿no? Los puquiales que la gente toma agua, más la minería, más la minería, ¿no? Que hay, ¿no? Ilegal. Yo no estoy diciendo, es minería, digo yo, que usa muchos relaves, contamina, erosiona el suelo. Ellos creen que ahí nomás se queda su mercurio. Mentira, ¿no? El mercurio se traspasa y sale. Así es. Entonces, para todo eso, pues hay que tener planes de manejo, monitoreo, educación ambiental, transferencia de tecnología, así como está haciendo esta escuela agropecuaria Sinagro. Sinagro estábamos dando transferencia de tecnología, eso también es importante, ¿no? Y bueno, todo es manejo integrado, todo tiene que ir de la mano para hacer, ¿qué? Una agricultura sostenible. Y para eso tenemos que hacer análisis de suelos, para saber qué le vamos a meter al suelo, cómo lo podemos ayudar, cómo lo podemos revivir, cómo lo podemos mejorar, cómo le podemos dar mejor ecosistema a nuestras plantas, a nuestros cultivos, para que prosperen. Ustedes saben que todas las plantas manejan un rango de pH. Por ejemplo, el arándano maneja un pH de 4.5 a 5.5. Pues tiene que tener un suelo de esas condiciones. Y el agua de riego también tiene que ir a esas condiciones con un pH de 5. ¿Qué pasa si tienes tu agua con un pH de 7.7 y necesitas regar arándano, como en la costa del Perú? Entonces, pues hay que darle un tratamiento al agua, ¿no? Acidificarla, bajarle el pH. ¿Con qué lo podemos bajar? Pues hay los tres tipos de ácido que más se usan en la agroindustria, es el ácido nítrico, fuente de nitrógeno, ácido fosfórico, fuente de fósforo, y ácido sulfúrico, fuente de azufre. Pero podemos usar cosas más orgánicas, como el citrato, ¿no? O de repente un ácido orgánico como como los ácidos cítricos, o de repente ácidos húmicos o fúlvicos, meter materia orgánica. Entonces, ¿para qué? Para mejorar ese suelo. ¿Qué hacen acá en los arándanos? ¿Cómo los siembran? Los sembramos en contenedores, porque es difícil mantener un pH de 5.5. Mejor le metemos un sustrato, ¿no? Que es caro, ¿no? Es una fibra de coco esterilizada, o de repente podemos meter un sustrato a base de 80% de cáscara de arroz, más 20% de musgo, ¿no? O de líquenes,
para que acondicione ese suelo como una especie, o turba, pero hay que tener en cuenta el pH, sí, la conductividad eléctrica, sí, la capacidad de intercambio catiónico también, ¿me entienden? ¿Para qué? Para que las plantas puedan estar bien, puedan prosperar sin estrés. Las plantas tienen un ecosistema, necesitan un rango de pH, un rango de humedad, de agua, tienen un rango de temperaturas, tienen un rango de altitud, ¿no? El café se siembra, por ejemplo, de 0 a 1000 metros, 1200. Más arriba ya tiene un poco de problemas, ¿no? Entonces, hay cultivos que sí se pueden, ¿no? Hay paltos que ahora han mejorado y se pueden sembrar hasta 2500 metros, 2900 metros. Había un proyecto que estuve visitando, pero mejor es tenerlos en su rango, ¿no? Yo siempre digo, mejor es adaptar un cultivo a un suelo que tratar de aplicar de conducir un suelo para un cultivo. Pucha, mejor hay que conocer el cultivo antes de sembrar o de instalar unas, ¿no? Acá hay unas normas que tenemos que cumplir, ¿no? Que ustedes pueden después revisar, ¿no? La UNE 14.000, la 142.500, esta UNE también, que son para diferentes rubros, pero todo es para agricultura ecológica, agricultura sostenible. Esa es nuestra meta, ¿no? Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Y tenemos que tener en cuenta que estos fertilizantes eh, tienden pues a tener repercusiones, ¿no? Repercusiones. Ahora, hay áreas que también que pueden tener problemas en la agricultura, ¿no? Las sustancias químicas, los pesticidas, dónde lavas tus implementos, ¿m? Todo eso, ¿no? Hay que tener en cuenta, trabajar la sostenibilidad. Pero ahora vamos a ver los parámetros claves en los análisis de suelos. Como ya regresamos, tenemos que ver los parámetros físicos o propiedades físicas, ¿no? La textura del suelo es muy diferente que la estructura del suelo. Los dos son parámetros físicos, pero una cosa es la textura y otra cosa es la estructura. La textura es el porcentaje de arena, limo y arcilla que tiene un campo, un suelo. Pues hay suelos que son arenosos, de textura arenosa, hay suelos de textura limosa y hay suelos de textura arcillosa. Y cuando se mezclan los tres en iguales proporciones, es un suelo franco, que es lo ideal para la agricultura. Pero hay muchas nomenclaturas, hay muchas clases texturales, esa es la palabra. Hay muchas clases texturales, hay suelos arenosos, arcillosos, limosos, hay suelos franco-arenosos, hay suelos arcillo-limosos. Hay como 13 tipos de conjugaciones, según los porcentajes que haya de cada partícula, ¿no? En el cuadro textural. ¿Y cómo se ve eso? Pues se puede llevar a un laboratorio y para que te vean el porcentaje exacto. Pero tú, como agrónomo o como técnico con experiencia, pues también puedes Hay una técnica que se llama el ojímetro, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que es una técnica que se adquiere con la experiencia de salir al campo, bueno, y de instruirse también, ¿no? Al ojímetro, ojo, al ojímetro, o sea, tú puedes ver más o menos qué tipo de suelo es, ¿no? Si es arenoso, si es arcilloso, mirándolo nada más, o por el color. Un suelo que es arenoso es medio amarillo, blanco pálido, cremoso. Pero un suelo limoso, pues es un color medio marrón ya, ¿no? Marrón claro. Y un suelo arcilloso, pues es un suelo más oscuro,
¿no? Es más compacto, más duro. Uno ya lo saca al toque, ¿no? Con cogerlo, con la textura. Si tú coges arena, pues se te va a ir de las manos. Un suelo limoso se te va a hacer un poco, ¿no? Más pegajoso. En cambio, un suelo arcilloso, ese sí lo vas a poder moldear, ¿no? Puedes determinar algunas cosas, pero para mayor y certificación es mandar las muestras a un laboratorio. Ya sabemos pues que los suelos arenosos no aguantan mucha humedad rápido, se percola, se pierde la humedad. En cambio, un suelo franco, un suelo limoso, retiene bastante humedad. Y en un suelo arcilloso, pues se pasa, de repente se encharca mucho, son muchos días, ¿no? De humedad, puede también traer problemas, pudrición, asfixia de raíces, compactación de suelos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que saber eso a la hora eso te lo va a dar un análisis de suelo bien especificado. La densidad aparente, que es la compactación, los niveles de compactación de un suelo. Eso influye en la penetración, difusión de raíces, en el esfuerzo que haga la planta, en gastar energía, en echar raíz. Todo eso en la penetración del agua, que el agua drene. Tenemos que tener campos drenados con buen drenaje. Entonces todo eso influye. La profundidad del suelo, también dependiendo del cultivo, según tu tipo de raíz. La estructura del suelo es cómo están los bloques, ¿no? Hay diferentes tipos de estructura en forma laminar, vertical, mixta, ¿no? Hay diferentes tipos de estructura y eso va pues a ayudar a la estructura del suelo, valga la redundancia, a la circulación del aire, del agua, a todo eso, ¿no? A la dispersión de raíces también. Y este es un cuadro textural, es un cuadro textural de la textura del suelo, donde acá pues está dando un ejemplo de un suelo franco arenoso, de repente puede ser, ¿no? 20, 35, 45. Y acá pues un franco arcillo limoso puede ser, pero esto te lo da el laboratorio por diferentes métodos, método de Buyucus, método de tamizados y todo eso, ¿no? Eh, Ahora, lo que sí me gustaría que sepan que las partículas que traen estos tipos de textura está determinada por el tipo de partícula, ¿no? La arena, limo y arcilla. La partícula de arena es muy grande, es más de 2 milímetros. Esa no retiene humedad, no tiene nutrientes, es pobre. Pero de ahí sí una que es más chiquita, intermedia, que es el limo, que ya tiene un, mili- un diámetro pues que va desde 0,05 a 0,01, ¿no? Milímetros. Y de ahí ya viene, al final viene la arcilla, que es la más chiquititita, pero es la más fértil, la más que retiene agua, la más rica. Hay varios tipos de arcilla, la monmologinita, la caulinita, la vermiculita. Todas tienen diferentes capacidades de intercambio catiónico. Las arcillas dan capacidad de intercambio catiónico. Entonces, es importante conocer la textura y la estructura del suelo, sí, la densidad aparente también, ¿no? Podemos ver la granulometría, podemos ver el color. Hay una tabla, no me acuerdo, se llama es un nombre de un científico, de un geólogo. Tabla que es para poder ver los tipos de colores, ¿no? Que es una característica, una propiedad física. La temperatura del suelo, también. Ahora, ¿para qué
¿Para qué tenemos que hacer todos estos análisis? Para poder tener un panorama de qué es lo que le vamos a suministrar a la planta. Ojo que esas fertilizaciones, aparte, tienen que ir de la mano con la fenología de la planta. La fertilización no es la misma de una planta que recién se ha trasplantado a una planta que ya tiene 10 años o está en producción. ¿Me entienden? Eh, o de repente a la fenología interna en la planta, si está en brotamiento, si está en flor abierta, si está en cuajado, si está en desarrollo de fruto, si está en llenado de fruto, en maduración. Son diferentes tipos de fertilización que tenemos que manejar, pero sí tenemos que tener pues toda la información posible, toda la información posible del suelo, ¿no? Su densidad aparente, de repente también, ¿no? Ya eso te los da el laboratorio y vamos a ver ahorita unos resultados de análisis de suelos, vamos a ver unos análisis de suelos ahorita para poderlos interpretar, para que ustedes sepan interpretar los rangos, ¿no? Los rangos promedios de cada parámetro. Pero les estaba diciendo, pues, que la densidad aparente es uno de los parámetros físicos, ¿no? Un suelo arcilloso va a pesar más. Es un suelo pesado que un suelo arenoso. Son, son determinaciones que tenemos que tener para poder hacer buenos riegos. Ahora ya no hay mucho problema con eso, con los riegos tecnificados. Esto sí cuando eran riegos a gravedad, que tenías que meter agua, controlar el agua y todo eso, ¿no? Ahora con los riegos tecnificados y con los sensores de temperatura y humedad del suelo, ¿no? Ya es más manejable. Es más manejable. Es más, ahora hay programas, ¿no? Hay apps que ayudan. Tú le metes los datos, de tu análisis, ¿no? Que tiene tanto de esto, tanto de acá. Y la inteligencia te da 3 tipos de programas de fertilización. Tú le tienes que meterle todos los datos y ellos le pides 3, 4 niveles de fertilización y te los hace, te los da, con unidades y todo, ¿no? Ya tú le metes todos los datos posibles, ¿no? Pero lo que sí tenemos que saber, así la tecnología venga con fuerza, son estos, pues, ¿no? Estos parámetros de qué tipo de textura es, ¿no? De las propiedades que pueden tener cada tipo de textura. Por ejemplo, la capacidad de campo, que es la cantidad de agua o de días de agua que la planta puede mantener en un suelo arenoso, son 5 días nada más. Más la temperatura que es alta, se evapora. El punto de marchitez rápido viene a los 3 días, 8 días. Pero en un franco arenoso, que es un suelo mejor estructurado, mejor texturado, la capacidad de campo dura más, ¿no? Esa agua que puede estar disponiblemente fácil a la planta dura más tiempo. Y si es un suelo, pues franco arcilloso, vas a tener bastante agua y tu punto de marchitez va a ser más largo también. O sea, eso es importante saber al momento de regar, pero ahora los sensores ya te avisan. Los sensores solitos te avisan cuando la planta necesita agua. ¿Por qué? Porque la temperatura sube, ¿no? Y la temperatura del suelo sube. Entonces, y la humedad también, ¿no? La humedad también se puede registrar. Todo es muy controlable ahora, esa es la palabra, ¿no? Es muy controlable y muy trazable, o sea, la trazabilidad, los registros, los monitoreos, las inspecciones que uno hace, ahora ya son
computarizadas, o si no, pues tienes que llevar una bitácora, apuntar. Si eres el jefe de un fondo de fertirrigación, manejas el sistema de riego y estás asociado con el ingeniero de fertilización, tienes que conocer todo esto. Acá conozcan los diferentes tipos de estructura del suelo, porque una clase es textura, ya dejemos atrás el arena, el limo y la arcilla, dejémoslos atrás y ahora hablemos de estructura, de cómo están todas esas partículas, ¿no? Formadas, pues hay migajosas, granular, en bloques. Lo ideal sería laminar, ¿no? Una laminar para que retenga más humedad, o de repente una mezclada, mixtas, hay mixtas. Todos los suelos no son iguales, por si acaso, ni todos los agricultores son iguales. Todos los suelos no son iguales, es más, pueden cambiar de un momento a otro en el mismo fondo. Hay que tratar de muestrear algo que no sea, pues, significativo. Y bueno, ya conocimos los parámetros físicos, ¿no? Textura, densidad aparente, porosidad, textura y estructura, profundidad del suelo, color. Pero ahora ya pasamos a las cosas químicas que tiene el suelo, que al menos le podemos determinar. El pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nutrientes todos, NPK, magnesio, fierro, magnesio, calcio, azufre, que son los mesos, y de ahí vienen todos los microelementos, ¿no? Fierro, magnesio, zinc, molibdeno, cobalto, boro. Y bueno, ¿qué más tenemos que ver? La capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene el suelo para ofrecerle a la planta nutrientes o hacerle un intercambio. Y ahí está pues presente el potasio, que es un portero a nivel celular, pues este involucra pues una presión osmótica, absorción, ¿no? Todo eso ya es fisiología vegetal, ¿no? Absorción y translocación de nutrientes. Ahora, la salinidad que podemos determinar en el suelo, importantísima. Las plantas tienen un rango de salinidad que aguantan o no pueden, o son, si es muy alta la conductividad eléctrica, pues hay problemas de fitotoxicidad. En el caso de palto, los paltos son muy sensibles. A partir de 1,5 de conductividad eléctrica ya manifiesta signos de toxicidad, de fitotoxicidad, ¿no? Hay necrosis a nivel de área foliar, los bordes de las hojas y los ápices se queman. Hay una necrosis, una muerte celular. ¿Por qué? Porque ahí hay una concentración de sales que la planta trata de desintoxicarse. Por eso es que es importante conocer la conductividad eléctrica, que son los niveles de sales, ¿no? Cloruro, sodio, que son los más importantes, los más tóxicos. Y de ahí pues veremos cómo las podemos arreglar, ¿no? Podemos o al menos neutralizar las sales. Desde ahorita les digo que es, ¿no? Que podemos neutralizar sales con un suelo salino, pero eso tiene que ser un buen manejo, ¿no? Meter bastante materia orgánica, meter mm, productos que contrarrestan la salinidad, calcio. ¿Mm? El pH, ya saben, pues el pH que es una escala del 0 al 14. Del 0 al 6,9 es ácido, el 7 es intermedio y para arriba, de 7 para arriba, pues es alcalino. Y hay plantas que se adecúan a algunos pHs preferenciales. Les estaba contando del arándano, ¿no? De 4,5 a 5,5. Los paltos, 5,5 a 6,5, 7 más o menos. Hay cultivos que tienen un rango de pH específico. Hay plantas que son, de repente, aguantan más los grados de acidez u otras plantas, otros cultivos aguantan más los grados de alcalinidad.
¿no? O hay plantas que también aguantan más salinidad, como los cocos, las palmeras, como el algodón, ¿no? Que es un poquito más resistentes, tolerantes de repente, son más tolerantes. Pero el pH es importantísimo de medir. ¿Por qué? Porque el pH condiciona la absorción de nutrientes, la presencia, el bloqueo de nutrientes. Si el pH está muy arriba, pues bloquea microelementos, y si está muy abajo, bloquea fósforo, o sube el aluminio y bloquea también el fósforo, ¿no? Y ahora es más fácil, pues, porque hay sensores que mides a cada rato. Ya no hay que estar llevando muestras al laboratorio. Con estos sensores te da, por ejemplo, ahí estás haciendo una medición a una lechuga, me parece que es lechuga, sí, no sé, pero está arrojando 6.1 de pH, 6.1, o sea, está ligeramente ácido, pero debe ser el rango, ¿no? El rango permitible, ¿no? Ahora, hablemos de materia orgánica también. Tenemos que hacer una determinación de materia orgánica para ver cómo el suelo tiene materia orgánica. Los suelos arenosos son muy pobres. Los suelos arenosos tienen muy poco materia orgánica, cero, 0.5. Ya sabemos que la materia orgánica puede haber máximo 4 o 5, ¿no? En el suelo, más no. Pero hay varios tipos de materia orgánica: activa, soluble, orgánica. Acá les dejo un cuadro para que ustedes vean, y después, porque van a recibir este material. Todo este material lo van a recibir para que lo puedan también revisar, y con su certificación, obvio. Eh, y van a ver acá les estaba diciendo pues que el suelo tiene 45 de fase sólida, 25 de húmeda, de agua, y 25 de gaseoso, y 5% de materia orgánica. Y de ese 5% de materia orgánica, pues 45 es estabilizada, tipo humus. El 40% puede estar en descomposición. Y hay otros, ¿no? Raíces, hojas, organismos vivos. Eh, ¿Y por qué tenemos que saber eso? Porque hay calidades de materia orgánica. Hay calidades de materia orgánica. Pero lo que más consume una planta realmente, lo que más consume una planta es el grupo CHON. El grupo CHON es lo que más consume, y es lo que de repente no nos tengamos que tener eh, tantos problemas, ¿no? Aunque ahora están metiendo carbono a las plantas, y le están metiendo, no le están metiendo oxígeno, pero le están metiendo ozono, ¿no? El oxígeno es O2 y el ozono es O3, o están metiendo peróxido de hidrógeno. Ustedes saben cuál es el peróxido de hidrógeno, ¿no? Es el agua oxigenada. El agua oxigenada es un peróxido de hidrógeno que su fórmula química es H2O2. ¿El agua cómo es? H2O. El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, es H2O2, que trae otra molécula de oxígeno. Y el ozono, el O3, que están metiendo también en algunos cultivos. Y están utilizando como para controladores también de fungosis, para fusarium. Estaba viendo. Pero vean un cuadro. Acá abajo comencemos. Comencemos con esenciales, pero no aplicados. El grupo CHO, ya la planta nos quedamos exonerados del grupo CHO porque es lo que trae, la planta puede absorber del ambiente, del suelo, del agua. Es un 86%. Y los macronutrientes y los micronutrientes, pues suman hasta un 99%. Y un 1% se lo pelean los microelementos, ¿no? Un 1% son los microelementos. Ahí está el fierro, el magnesio, el zinc, el boro, el molinero. Y en partes por millón. Son partes muy pequeñas ¿por qué? Porque la planta los necesita muy poquitos, pero son tan esenciales como un nitrógeno, como un fósforo y un potasio, ¿no? Para que sepamos, estos son los NPK: nitrógeno, fósforo, potasio, que son esenciales para, ¿no? El nitrógeno, pues área foliar, verdor, clorofila, aminoácidos, proteínas. El fósforo, enraizamiento,
engrosamiento de tallo, floración, pero también es importante para la energía de la planta, ¿no? Para formar el ATP, adenosín trifosfato, que es básico para, es una molécula de energía para el ciclo de Calvin y el ciclo de Krebs de la fotosíntesis. El potasio, que es para tamaño de fruto, sabor, color, peso. Pero también es un portero celular, ¿no? Es el que determina que entra. Entras tú, entras Kat. Está en las paredes celulares como portero. Selecciona. Y es también acarreador de energía. Y bueno, y todos los micronutrientes que veamos tienen sus funciones específicas para que la planta tenga un buen funcionamiento, para que tenga un balance, la planta tenga un buen balance biótico, un balance fisiológico, un balance fenológico, un balance hormonal, ¿no? Y pueda cumplir con todos sus factores, sus procesos fisiológicos de respiración, transpiración, absorción de nutrientes, translocación de nutrientes, la fotosíntesis, sus niveles de defensas, ¿no? De su sistema inmunológico. Entonces, todo eso. Y hablamos de la capacidad de intercambio catiónico, pues que es la capacidad que tiene la solución del suelo en intercambiar o dar nutrientes, ¿no? Cationes y aniones con la planta. Le facilita el suelo, siempre y cuando esté en disponibilidad. Aquí hay un cuadro para que vean pues la capacidad de intercambio catiónico y eso te lo da en un análisis de suelo, ¿no? Y ahora también hay sensores que tú metes el aparatito en el suelo y te arroja la conductividad, la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, ahora es más fácil, ¿no? Solamente hay que tener los rangos, conocer los rangos para poder interpretar. Y acá está, en el cuadro de arriba, pues si tienes menos de 5 de intercambio catiónico, es bajo, eso se asocia a suelos arenosos. Pero si te arrojas 15 a 25, ya es una capacidad de intercambio catiónica media. Creo que estamos hablando de suelos limosos, ya. Y si tiene muy alta, más de 40, yo de frente me imagino que es un suelo arcilloso, franco arcilloso, bien elevada la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Y eso influye en cada elemento, en calcio, magnesio, sodio, potasio. Esos son los elementos que son los que más se intercambian en la solución del suelo. Acá está en partes por millón su factor y su porcentaje para que formen el 100% de capacidad de intercambio catiónico. Ahora, el intercambio catiónico les decía que es propio al máximo de las arcillas. Y les comentaba pues que las arcillas tienen un alto intercambio catiónico. Pueden ver aquí pues no que la mologinita es muy alto de intercambio catiónico, más que la caolinita y lignita. Pero la materia orgánica también es bien alta. Por eso que es indispensable meter materia orgánica. Tiene alta capacidad de intercambio catiónico. Pone a disponibilidad bastantes elementos a la planta. Magnesio, calcio, sodio, cloro, todos los microelementos. Por eso es importante. Y además que mejora la textura del suelo. La materia orgánica mejora la textura, ¿no? La textura del suelo, lo vuelve más limoso, lo vuelve más franco a un suelo arenoso. Si tú le metes materia orgánica a un suelo que es arenoso, lo vas cambiando, lo vas mejorando. El suelo retiene más humedad, va cambiando de color, ¿no? Se va poniendo de amarillo, se va poniendo más negro, más oscuro. Retiene más humedad. Lo vamos mejorando el suelo.
Ahora, la conductividad eléctrica, ya le hemos hablado que es la conductividad eléctrica, caballeros, es el grado o el porcentaje de concentración de sales, sobre todo de cloruros y de sodios, que hay en un suelo o que hay en el agua. Y hay cultivos, los cultivos también tienen un rango, así como tienen un rango de pH que se adaptan o que prosperan mejor o se adaptan mejor, producen mejor. Igual, los cultivos tienen un rango de conductividad eléctrica. Les decía que los paltos, acá en la costa peruana tenemos muchos problemas. La conductividad eléctrica es 1.7. Y yo ya les dije que a partir de 1.5, ya los paltos se le ven los síntomas de fitotoxicidad por sales. Y aquí hay un cuadro que es muy importante, y yo, cuando ustedes ya tengan este material, véanlo. Está en inglés, que también les recomiendo que aprendan inglés, o un curso de inglés agronómico, eso es lo ideal, ¿no? Ya contáctenme después, pero acá hay unos cultivos con su rango de conductividad eléctrica, ¿no? Hay brócolis, hay capsicums, hay zanahoria, veo cucumber, que son pepinos, ¿no? Hay muchos cultivos, lettuce, que es lechuga, melones, onions, cebollas, pero cada una tiene un rango, ¿no? Entonces yo me pongo a buscar cuál es la que aguanta más conductividad eléctrica. De repente el tomate, abajo, tomato, 2.2 a 2.8, ¿me entienden? O la espinaca, que puede aguantar hasta 3.5. Pero acá hay una tabla al costado de tolerancia, de salinidad en los cultivos. Ya cuando es más de 1.5 o 1.3, hay algunos cultivos que son sensibles. Si tú le metes a un capsicum una agua o un suelo que tiene una conductividad eléctrica de 6, se va a quemar, pues, se va a quemar, se va a intoxicar, o la planta va a crecer muy chata, muy apachurrada, tóxica, toxicidad. No va a crecer, mejor dicho. Así de simple. Ahora, ya vimos las propiedades físicas. Hola. Hemos visto las propiedades físicas del suelo, hemos visto las propiedades químicas del suelo. Ahora vamos a ver las propiedades biológicas del suelo, ¿no? Las propiedades biológicas. Como ustedes pueden ver, el suelo tiene vida, tiene microorganismos abajo, tiene rhizobiums, tiene, tiene rhizobiums, tiene azotobacters, tiene trichodemas, tiene muchos bacterias benéficas, actinomicetos, tiene levaduras, hay hongos, hay microorganismos benéficos. Entonces, tenemos que darles un buen alojamiento, un buen hábitat. Si ellos hacen bastante trabajo con la planta, simbiosis, hacen la labor de intercambio de sustancias, de nutrientes, de repelentes. Entonces, tenemos que estar al tanto con estos microorganismos del suelo, y para eso también pues podemos hacer análisis de suelos microbiológicos. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a la fertilidad del suelo. Va a ayudar. eh, Me avisan si el audio se corta, por favor, que estoy teniendo un poquito de problemas. Eh, Eso va a ayudar bastante ¿a qué? A descomponer materia orgánica, a poner
nutrientes a disponibilidad de la planta. En cierta forma van a mejorar la textura, la estructura del suelo, ¿no? Van a ser minas, si hay una fauna, si hay lombrices, ¿no? Si hay lombrices, si hay nematodos benéficos, ¿no? También podemos contar con los Rhizobium, que son bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿no? Hay también bacterias que asimilan fósforo. Entonces, tenemos que tener de la mano todo eso. Sí, es agricultura sostenible. Ahora venden productos. Ven, a ver, no se ve la presentación. No, ahora venden productos que son específicos para activar la microfauna bacteriana del suelo. Podemos meterle Facilomyces, podemos meterle Lecanicilium lecani al suelo. Todo eso, ¿no? Y ahora ya los venden. Venden eso ya en las tiendas. Se puede, se puede. Ahora, hay otros parámetros que se pueden hacer al suelo, pero es para determinar metales pesados. Es para determinar metales pesados como el cadmio, el estroncio, ¿no? El plomo, el mercurio. El mercurio, pues, es bastante en los relaves mineros, ¿no? El cadmio, que se está presentando bastante en los cultivos de cacao y de café en la selva. Es alarmante, ¿no? Entonces, tenemos que hacer estos análisis. ¿Por qué? Porque a la hora de, si tú te afilias al Global Gap, te van a pedir todos estos análisis, que tu fruta esté libre de de todos estos metales pesados, ¿no? Que estén, o al menos tengan los límites máximos permitibles o mínimos permitibles, que ya hay tablas y hay normativas que te dan esto, ¿no? Los mismos países donde vas a exportar, ellos ya te dan sus requerimientos, que la fruta sea así, que la palta tenga tanto de ácidos grasos, omega, un 20% de ácidos grasos, que tenga materia seca, que tenga esto, que tenga lo de acá, buena textura. Entonces, que esté libre de plomo, de cadmio, de mercurio, que esté libre de químicos, de insecticidas, herbicidas, de plagas, de enfermedades. La fruta, el producto tiene que ir pues con todo, cumpliendo todas las normativas. Cumples con las normativas del SENASA para que te dé el certificado SENASA, para que te dé el certificado el Global Gap, para que te dé el certificado Rainforest, el Fair Trade, para que tengas el certificado de la USDA Organic o de la de la Europe Union y del mercado asiático, el HAS. Y acá hay unos parámetros que pues que ya hay que saberlos, pero ya esto te lo da, realmente te lo da el análisis el análisis de suelos que hagas, ¿no? Esto ya son relación de absorción de sodio, ¿no? Cómo el suelo puede absorber o retener las sales, ¿no? Los carbonatos. ¿M? Acá hay varios cuadros para que ustedes puedan con tranquilidad después ver, ¿no? La toxicidad en boro y los cloruros, ¿no? Que también el boro a más de 20 partes por millón es tóxico totalmente. ¿Me entienden? Pero ya esto prácticamente te lo da, así como te lo están dando acá, ¿no? Te dan unos parámetros y tú con esto ya puedes medir. Aquí en el último cuadro que dice valores normales del agua de riego, cuando tú recibes un análisis de agua, aparte que ya trae el valor normal, tú aquí con esta tabla que tienes puedes verificar, comprobar, ¿no? La conductividad eléctrica. Si está entre 0 y 0.3 y 3,
es una conductividad eléctrica normal, más o menos, ¿no? Ya hemos visto que los cultivos son de 2 a 3, a excepción de algunos, como el palto, ¿no? Que ya comienza a tener síntomas desde 1,5, ¿no? Acá está el total de sólidos en solución, los aniones y cationes de calcio, magnesio, sodio, los carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos. Están los rangos de 0 a tanto, de 0 a 10, de 0 a 30. Entonces aquí tú ya puedes interpretar un análisis de agua con todos estos parámetros, ¿no? Aquí hay más de 10 parámetros: calcio, magnesio, sodio, carbonatos, bicarbonatos, cloro, sulfato, nitrato, amonio, fosfato, potasio, conductividad eléctrica, pH. ¿Mm? Y ahorita sí vamos a ver, porque les dije que íbamos a ver rápidamente un tema de muestreo de suelos para poder llevar una buena muestra al laboratorio. El laboratorio, muchas veces a nosotros los agrónomos, hasta esta parte es nuestro objetivo, llevar una buena muestra al suelo, porque sobre eso vamos a trabajar. El laboratorio no le interesa, de repente, el laboratorio no le interesa eso, el laboratorio solamente hace sus análisis. Ellos no saben para qué cultivo, ni para, o de repente sí, ahora sí. Ya te están dando, si tú le das el cultivo, te dan y los niveles nutricionales te dan. Pero antes no, ¿no? De repente era referencial nada más. Pero sí hay que hacer un buen muestreo, en zigzag, en cuadrícula, al azar, vale, ¿no? Así, por ejemplo, en este cafetal que está acá, en las zonas más fértiles han hecho, pero también han hecho una donde no ha crecido, ¿no? ¿No? Donde es un poco más pobre, pero por general pues son en los puntos que son más homogéneos para darle un tratamiento. Puede ser en cuadrícula, zigzag, diagonal, sinuosa, ya es cosa de ustedes, de su manejo, de la facilidad que da el campo, de la facilidad que da el campo. Y para tomar muestras de agua, pues alícuotas que se pueden llevar al laboratorio, pero como les digo, ahora hay muchos sensores ya. Tú metes el sensor al agua y te mide el pH, la conductividad eléctrica, la temperatura, los niveles de carbonato, los niveles de sodio, ¿no? O sea, no hay problema ya. Lo que sí hay que más o menos eh, tener en cuenta eh, que todos estos análisis en laboratorio, pues son un proceso, ¿no? Ya muchas veces a nosotros no nos, como les dije, no nos compete, no sé cómo es la palabra, compite, no es de relevancia saber todas estas cosas, ¿no? Pero sí, sí tenemos que saber, por ejemplo, que los parámetros de pH pues es de 0 al 14, de conductividad eléctrica pues es de 0 a 3, los valores normales, ¿no? ¿No? Y la conductividad eléctrica pues también, ¿no? Y cómo se originan. Pero de ahí a conocer con qué método vas a hacer estos análisis, con qué determinas nitrógeno, fósforo, potasio, ya eso ya es más de química o de un bioquímico, ¿no? O de un agroquímico de repente, ¿no? Ya es química más pura, pues. Pero nosotros tenemos que saber interpretar, sí, de repente saber el método de laboratorio o de tinción que vamos a hacer también, o la cuantificación, en qué aparato es, si va a ser en un espectrofotómetro de gases, ¿no? O en un cromatógrafo, o se va a usar algún material de laboratorio, ¿no? Buyucos, ¿no? O de repente tamices para ver la granulometría del suelo, ¿no? Asociado a la textura, ¿no? Ya, esas son cosas, pero aquí yo le estoy poniendo cómo determinar, ¿no? Cómo determinar, por ejemplo, para determinar pH hay que usar un potenciómetro. Para la acidez intercambiable, un método que se llama volumetría. Ya ustedes podrían
meterse más en lo que es química de suelos, ya esto lo podrían ver, ¿no? Pero como les digo, ya ya esto es más fácil porque lo puedes meter a un espectrofotómetro, a un cromatógrafo, entonces ya te sale rapidito, ¿no? O medir la textura, al final dice textura, por el método de Buyucus, les dije, ¿no? Hidrómetro, o el de materia orgánica, por el Wacker Black, volumetría. Ya eso es laboratorio puro, pero que nosotros tenemos que saber. Y ahora es más, en el mismo laboratorio se les han simplificado las cosas. Por ejemplo, aquí están haciendo una medición de pH, ¿no? De pH y está arrojando 6,9 y a una temperatura de 25 grados. O sea, ya es más fácil hacer esas determinaciones. Acá hay un espectrofotómetro de absorción atómica. Tú pones la muestra ahí y pues te salen muchos parámetros, ¿no? De elementos, de microelementos. Procesa todo eso. Y todo eso pues ya va a la computadora, a la computadora registrando datos, registrando datos, registrando datos y almacenando datos, porque eso va a ser trazabilidad. Eso va a ser trazabilidad, ¿no? Trazabilidad significa el registro, el monitoreo y documentación de datos de todos los procesos de producción de un producto. Ya en el laboratorio, pues, haces mediciones de calcio, magnesio, todo, ¿no? En diferentes mediciones, ¿no? En gramos, en partes por millón, dependiendo todo eso ya de... Acá en el Perú, lamentablemente, en el Perú nomás hay 12 laboratorios que hacen análisis de suelos, ¿no? Del Estado, ¿no? Del Ministerio de Agricultura, ¿no? Acá sí, en Lima sí hay como cuatro, ¿no? Sí, debe estar 140 soles, un análisis de suelo, un análisis de agua debe estar en 80. El foliar, no sé cuánto está un análisis foliar, pero sí, el de suelo debe estar 130, 180 completo. Y bueno, hay muchos laboratorios que son privados, ¿no? También son privados, pero lo ideal es que tengan referencia, ¿no? Referencia del SENMAR y que cuente con sistema de gestión de calidad, que tenga ISOs, esos laboratorios, que sean certificados, que tengan todos los reactivos, todo, ¿no? Hay muchos laboratorios nacionales que les faltan reactivos para poder hacer todos estos análisis, todo eso, ¿no? Y bueno, dependiendo de la muestra que tú lleves, van a ser tus resultados. Esa es la verdad, ¿no? Van a ver tus resultados, pero siempre hay niveles críticos de nutrientes en el suelo que originan carencias, originan deficiencias, originan deformidades, originan enfermedades, originan estrés, que originan bloqueos de otros elementos. Y bueno, pues la planta no funciona bien, no va a tener una buena performance, no va a tener un buen rendimiento, no va a tener una buena producción, no va a tener una buena producción. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes más o menos sepan que todo va de la mano. Es agricultura integral, agricultura sostenible. Todo va de la mano, ¿no? Acá hay unos cuadros para más o menos vean los niveles de fertilidad. Yo creo que los que tienen nivel muy bajo, pues son cultivos, son suelos que están erosionados, ¿no? Que están intoxicados, tienen problemas, que hay que recuperarlos.
hay que recuperarlo si se puede, si es que se puede, ¿no? Pero lo ideal es tener un campo siempre sano, nutritivo, no, saludable, saludable, que sea, que tenga sus poblaciones de insectos, de organismos benéficos en el suelo. Eso es lo que se espera. Aquí hay le tomé esta media borrosa porque le hice un escaneo a unos análisis de suelo que tenía de maíz, pero este es maíz en la selva. Así te entrega el laboratorio, ¿no? El laboratorio te entrega así, por ejemplo, pH 4.7, ¿no? Materia orgánica ha salido 2.33, más o menos, ¿no? Fósforo 6, bajo, porque el rango está abajo. Miren, abajo te están dando el rango. El análisis salió 6 partes por millón de boro, de fósforo, pero el rango bueno es 13 a 20. O sea, bien, bien bajo el fósforo, pero está bien bajo porque tiene aluminio. Miren, bajémonos al aluminio. Tiene 90 de aluminio, que es lo máximo que puede tener un suelo. Entonces, ese está bloqueando el fósforo. ¿Me entienden? Entonces, aquí el problema es bajar el aluminio, aguantar el aluminio. Pero miren todos los parámetros que te da. Acá te da conductividad eléctrica. Arroja que tiene 10 de 5 a 25. Está entre el rango, un poquito bajo, pero ahí está. Y acá te da al final lo que puedes aplicar, básico, nitrógeno, fósforo y potasio, para, para recompensar el suelo, ¿no? En unidades o en kilos, se está poniendo acá, en kilos y en libras. 132 kilos de nitrógeno por hectárea, 100 kilos de fosfato de amonio o de fósforo, 194 de óxido de potasio, kilos por hectárea, para poder más o menos recuperar. Pero aquí el problema es, de repente, subir el pH, bajar el aluminio. La conductividad eléctrica está muy baja, de repente aplicar unos ácidos. ¿Se dan cuenta? De ahí ustedes pueden interpretar todos los microelementos que quieran, ¿no? Si están en el rango o no están en el rango. Yo creo que sí, ¿no? Pero ya ustedes están en calidad acá hay un informe de análisis de suelos, ya casi te lo da el laboratorio. El laboratorio te da todo así, ¿no? Ya, más o menos, y con todo, aquí, por ejemplo, han hecho un análisis de suelo, pero solamente para microelementos, ¿se dan cuenta? Pero también pueden determinar la textura, la clase textural, ¿no? Y todos los parámetros que hay abajo. Ya eso depende de cómo tú quieras, ¿no? Ese es en cacao. Pero acá hay niveles críticos para suelos, más que todo de la costa, pero es válido. Este cuadro es muy importante. Yo siempre cuando veo un análisis de suelos, siempre me vengo y acá lo comparo, ¿no? Con este cuadro. Porque aquí te da los niveles de todos los nutrientes y todas las relaciones, ¿no? Hasta aluminio te da, capacidad de intercambio catiónico, materia orgánica, y en los rangos bajo, medio y alto. Este cuadro es muy interesante. Si cualquier, cualquier análisis de suelo que nos traigan a nosotros y nosotros tengamos este cuadro y conozcamos qué cultivo es, podemos ya ir encuadrando la cosa, podemos ir afinando, podemos ir teniendo en cuenta datos para hacer un plan de fertilización, porque aquí están los datos, los parámetros de cuánto producto o nutriente puede haber, si está bajo, está normal, o si está alto. Ya saben que si está alto, pues ya no hay que fertilizar, pues no.
Simplemente es así, ¿no? Imagínense que tu nitrógeno o tu calcio o tu potasio esté alto o esté bloqueado y tú no sepas, porque no has hecho análisis de suelo y le sigues metiendo en la fertilización, le sigues metiendo sulfato de potasio o peor todavía, cloruro de potasio, ¿no? Entonces me estás metiendo un potasio que la planta ni lo va a utilizar, estás gastando plata, estás intoxicando el suelo. Para eso se hacen los análisis de suelos, señores, ¿no? Mm, Interpretación de la textura, estructura, ya lo hemos hablado, ¿no? Que hay tres tipos de partículas, arcillas, limo y arena. Arena, limo y arcilla. Como lo quieras llamar, arena, limo, arcilla, arcilla, limo, arena. No, pero hay diferentes clases texturales. Franco-arenoso, franco-arcillo-arenoso, franco-arcilloso, franco-limoso, dependiendo del porcentaje. Ya hemos visto que se puede determinar por el método de Boyucos, ¿no? De volumetría. Y acá hay una determinación de sales en el suelo. Esto sí es importante. Cuando haces un análisis de suelo, la conductividad eléctrica es muy importante. Es tan importante como el pH, ¿no? Y ya saben que la conductividad eléctrica es la concentración de sales, ¿no? De cloruros y de sodios que hay. Más que todo eso, ¿no? Y aquí te está dando el método, ¿no? La unidad, el método para poder hacer una determinación. En laboratorio, tiene que hacerse. Bueno, pero como les dije, pues ahora ya hay más, hay tecnología que se puede, en el momento, in situ, se pueden hacer las mediciones que tú quieras de pH, de conductividad eléctrica. ¿Mm? Tú metes el sensor donde tú quieras y vas registrando, ¿no? De repente hay que llevar una muestra, si quieres hacer unas muestras, un buen análisis de suelo con todos los parámetros, ¿no? Y que salga de repente, que salga así como esta hoja, ¿no? Que te den bien, bien diagnosticado, mejor dicho, ¿no? Que te den la textura, franco arcillo arenoso, por ejemplo, acá dice, ¿no? Con punto de saturación. La capacidad de campo, te están dando capacidad de campo, 19%. Punto de marchitez permanente. Le han hecho propiedades físicas acá al suelo. Conductividad eléctrica, densidad aparente. Son propiedades físicas que ustedes ya las manejan, ¿no? Textura. Y acá abajo pues sigue fertilidad de suelo. Ya son materia orgánica y los elementos que puedas determinar, ¿no? Macro, micro, meso. Y acá están las relaciones abajo. Relación carbono, nitrógeno, calcio, potasio, magnesio, potasio. Entonces, muchachos, esto nos ayuda bastante. Y además que ustedes ya tienen los rangos y los parámetros, ¿no? Y acá te dan cómo mejorar el pH todavía, mira, ¿ves? ¿Mm? Ahora ya los laboratorios te ayudan bastante. No es como antes, ¿no? Que más o menos ahí te ayudaban. Pero también podemos determinar algunas cosas con análisis foliares o al ojímetro, ¿no? Yo puedo ver deficiencias de fósforo en una planta cuando las hojas están rojas o cuando hay una clorosis por falta de microelementos, que más que todo es intervenal, o una clorosis por nitrógeno, que es muy parecida a la de azufre, que es una clorosis total de la hoja, ¿no? O una falta de potasio en una hoja que se deforma un poquito, o de boro, también, ¿no? Salen deformes. Pero eso ya te da el tiempo y ahora si tú lo quieres confrontar y mandar a hacer un análisis de suelos, de agua y de análisis foliar, vale, vale, ¿no? Este cuadro también es muy importante para interpretar los análisis de agua. Estuvimos viendo el de suelos, ¿no? Ahora estamos viendo el de agua. Acá están los valores normales. Ya también aquí con este cuadro
ustedes pueden interpretar cualquier análisis de agua con este cuadro. Con este cuadro ustedes tienen la llave para hacer un diagnóstico de todo, de cualquier resultado de análisis de agua que te pueda dar un laboratorio. Está todos los cationes, los aniones, los nutrientes, salinidad, falta pH nada más. Y bueno, la relación entre la calidad de agua y la fertilización, ya les he dicho, ¿no? Que el agua condiciona mucho el suelo. El agua determina al final pH, nivel de salinidad, nutrientes. ¿Puede mejorar? No, el suelo lo puede mejorar, sí, pero también lo puede malograr, lo puede erosionar. Por eso es que hay que saber qué calidad de agua usamos. Yo creo que ese sería vital, conocer qué salinidad tiene, cuánto de conductividad eléctrica tiene. Aquí está de nuevo el cuadro, para que ustedes nunca se olviden. Es de 0 a 3 nada más. Si es más de 3, 4 ya es grave. Ya les dije que hay cultivos que se adaptan a determinada conductividad eléctrica, ¿no? En el caso de los paltos, a partir de 1.5 ya manifiesta fitotoxicidad y cada planta tiene un rango que aguanta sales. Hay plantas que son más tolerantes, sí. Hay plantas que son más sensibles, obvio. Pero aquí está, pues, ¿no? Un cuadrito de salinidad, conductividad eléctrica. Acuérdense, pues, ¿no? Acuérdense que más de 3 para arriba ya son problemas, ¿no? ¿No? Ya son problemas fuertes, ¿no? Y hay diferentes problemas. Pueden originar suelos salinos, suelos sódicos y suelos salinos sódicos, como vamos a ver ahorita. Acá también acá está en castellano ya. Acá está en castellano la conductividad eléctrica de algunos cultivos. Aquí está 1.2 para la cebolla, para la zanahoria 1, son sensibles, ¿no? La sandía, sensible. Pero hay cultivos que aguantan las sales, sí, miren, la alcachofa, 6.1, 6.8 el sorgo, el algodón, les dije que el algodón era tolerante a las sales, 7.7. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, ahora, ¿qué sería lo ideal? Sacarle los genes a ese algodón de resistencia a las sales y ponérselos al palto, a la palta que es muy sensible a las sales. ¿Qué les parece? Hacemos una planta transgénica, le aislamos los genes de resistencia a las sales a los plantones de palto y los podemos instalar de repente sin problemas a sales, porque ya se vuelve una planta tolerante transgénica. No tengan miedo, por favor, pero aquí hay un problema salino. Acá hay un problema de salinidad, como pueden ver, hay un problema de salinidad fuerte. Ven que el suelo ya está intoxicado, está erosionado, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, eh, hay suelos que están erosionados por sales, se pierden. Miren que ni la maleza, mira toda la maleza que está al costado, ha crecido, pero se muere de ahí, ¿no? ¿No? Y esa maleza debe ser también resistente a las sales, con una conductividad eléctrica de 10, 8. Conductividad eléctrica de más de 8, 10, ahí. Se ve en las costras de sales que han salido a la superficie. Así se pone un suelo salino.
Así se manifiesta un suelo salino, ¿no? Miren, eso se llama suelos, cuando tienen mucho sodio, se llaman suelos sódicos. Es la sodicidad, ¿no? Entonces, aquí no va a crecer ningún cultivo. Para mí este es un suelo erosionado, un suelo que está eh, inutilizable prácticamente, ¿no? ¿No? Y bueno, que podemos determinar sodicidad y todo, sí, en laboratorio, a simple vista también, ¿no? Tú pasas por un campo y ves un campo así con sales, coge un poquito y métetelo a la boca y es salado. Entonces la salinización es un proceso de acumulación de sales. Pueden ser varios tipos de sales, ¿no? Calcio, magnesio, pueden haber sodio, cloruros, que se pueden lixiviar los suelos metiéndole agua. Podemos, ¿no? Pero hay que hacer un manejo, hay que tener acá hacer análisis al principio y hacer análisis después de diferentes parámetros. Tenemos que tener diferentes parámetros, RAS, nitratos, amonios, fósforo, potasio. Todo tenemos que ver para ver en qué situación está el suelo, cómo lo podemos mejorar, ¿no? O qué podemos adaptar, ¿no? ¿A qué niveles es tóxico? Aquí en estos cuadros te están dando los porcentajes, ¿no? De fierro, magnesio, de todos los elementos que pueden, a qué nivel o en qué porcentaje pueden ser tóxicos. Cuando ustedes repasen ya este material, van a poder ver con tranquilidad cada elemento en sí, ¿no? Y bueno. Hasta que hemos llegado. Después vamos, en la siguiente semana es la segunda sesión que ya vamos a ver todo lo que es manejo de análisis de suelos en sí y foliar también, ¿no? Que es una parte importante, los análisis foliares, ¿no? ¿Por qué? Porque también ayudan a determinar el estado de la planta, en qué momento se hace un análisis foliar, ¿no? De qué órgano, en qué momento, de qué parte de la planta, de qué tercio superior, tercio medio. Va a estar muy interesante. Voy a ver si hay algunas preguntas aquí en el chat para poderles diseminar. La conductividad eléctrica también se da en milivolts. ¿Cómo sería esa conversión? Ah, más se usa en DS, en este parámetro, en esta unidad, Félix Abarca. En milimoles, eh, me parece que ya no están usando mucho ese, pero sí, no sé exactamente cómo se hace la conversión, pero bueno, eh, lo bueno que ya tienes un cuadro, Félix, ahí, donde tienes los niveles de conductividad eléctrica en DS sobre M, ¿no? Para que tú puedas hacer una determinación más precisa, más precisa. ¿Cómo mejoramos la conductividad eléctrica o cómo la ponemos intermedia? Simplemente neutralizar sales, ¿no? Neutralizar sodio, cloro, ¿no? De repente hay otros tipos de sales también. Sí. Ahora, muchachos, lo que yo sí quiero que ustedes sepan que hay que trabajar siempre de la mano con el medio ambiente. Sostenibilidad, agricultura sostenible. Para la siguiente clase vamos a terminar este curso que es muy importante. Vamos a terminar sobre los análisis de suelos y agua y vamos a ver análisis foliar. Si hay alguna otra pregunta, yo estoy acá, voy atento, y si no, pues le dejo pase a la central para que les dé más información de cómo tener este material y cómo tener su certificación, que es muy importante, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que han estado acá presentes. Estamos con la segunda sesión la próxima semana. Adelante, central. Gracias, Harold. Gracias, María. Chévere. Estamos en contacto de todas maneras la siguiente semana.
Adelante, Central. Nos estamos viendo, Paolo, John, Cintia, chévere. Estamos en contacto con todos. Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ingeniero Coveñas. Sí, buenas noches. Eh, Estamos listos para la siguiente semana para terminar con la sesión, con la segunda parte. De repente tú tienes que dar algunos apuntes ahí, alguna Claro. información. Claro que sí, ingeniero Coveñas. Bien, nada, agradecer a cada uno de ustedes. Nos estamos próximos ya a la siguiente semana, la segunda parte de esta capacitación en interpretación y análisis de suelo, agua y foliar para la fertilización. Damos gracias en este caso al ingeniero Carlos Coveñas, también de igual manera a la Escuela Nacional de Capacitación en SID, la Escuela Nacional Agropecuaria SINAGRO. De igual manera, si están interesados en otros cursos, ya sea en temas de cultivos, ya sea en temas agrícolas, también sea de temas de producción pecuaria, animales, gustosos estamos para poder nosotros apoyarlos y puedan seguir capacitándose de igual manera. Igual forma, los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, sinagro.escuela.agropecuaria. Ahí van a poder ver toda nuestra actualización de nuestras ponencias, nuestras capacitaciones, algunas informaciones de interés también de la misma forma y vamos a estar prestos a poder ayudar. Cualquier consulta o duda, estamos ahí, sus asesores académicos, mi persona también. Y nada, que tengan una feliz noche. Nos vemos la siguiente semana junto al ingeniero Carlos Joveñas y todos sus conocimientos. Y que tengan una feliz noche. Cuídense. Buenas noches a todos.